Góðan daginn. Hvernig hafið þið það? Allt fínt? Gaman að sjá ykkur aftur. Hola chicos, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gusto verlos nuevamente. Verið mjög velkomin. Sean muy bienvenidos. Y fjórðu íslensku kennsluna, a la cuarta clase de islandés. Bien, hoy vamos a repasar un poquito lo que hicimos en la clase pasada, que aprendimos los pronombres en nominativo y también vimos el verbo att heita, que es el verbo llamarse. Yo me llamo. También vamos a estudiar otro verbo, el verbo adverra, el verbo ser. Vamos a ver los pronombres interrogativos para ir familiarizándonos después con los diálogos básicos que generalmente involucran mucho preguntas. Y vamos a darle una mirada a esta tabla que tenemos acá, que es la tabla de los pronombres personales declinados a todos los casos gramaticales. Y vamos a ver cuánto alcanzamos a explicar de los casos gramaticales, de qué son los casos gramaticales, por qué una palabra cambia según un caso gramatical y en qué contexto se da un caso gramatical y cuándo no, cómo identificarlo. Vamos a ver si llegamos a eso. Bien. Como ustedes recordarán, en la clase pasada vimos el verbo att heita. Que todos los verbos en islandés van a tener 6 conjugaciones. Ég heiti. ¿La clase pasada fue el jueves pasado? No, es todos los martes. El martes pasado. ¿Y no fue que vimos lo de los anillos? Sí, lo que pasa es que el martes pasado tuvimos una clase que no la grabamos porque anterior. hubo muchos alumnos que faltaron. Entonces en la clase pasada lo que hicimos fue dedicarnos a ver cómo hacíamos con esta cuestión de que ustedes tuvieran en el celular el programa Readlang para leer el subtítulo del Señor de los Anillos. Pero no estudiamos gramática y vocabulario nuevo, vimos algunas cositas así. Eso es de la anterior, no de la pasada, ¿verdad? Sí, pero esta sería la cuarta clase. La anterior no fue una clase. Está en los videos, eso. ¿Cómo? Eso está en los videos. ¿Esto está en los videos? No, es el verbo. ¿El verbo att heita? Sí. Lo vimos en la clase anterior. Entonces lo busco en los videos, gracias. Sí. Vale, lo que pasa es que el video de la tercera clase todavía no se cargó. Bueno. No hubo tiempo de convertirlo. Bueno. Bien, entonces, ég heiti, þú heitir, hann heitir, hún heitir, það heitir. Lo vamos a escribir acá. Ustedes ya si ven una secuencia de 6 conjugaciones verbales, saben qué es. Primera persona singular, segunda persona singular, tercera persona singular. Primera persona plural, segunda persona plural, tercera persona plural. Así no ocupamos toda la pizarra haciéndolos coincidir con la tabla de atrás. Yo les dije que sabiendo conjugar este verbo, como otros verbos muy frecuentes, van a saber las conjugaciones verbales de casi todos los verbos. Pero de esta conjugación, memoricen principalmente los plurales. Við heitum, þið heitir, þeir heita, þær heita, þau heita. ¿Por qué? Porque en las primeras 3 personas a veces hay variaciones en los verbos. Por ejemplo, acá tenemos el caso de que la primera conjugación no coincide con el infinitivo. El infinitivo sí coincide con la tercera persona plural, att heita, pero no coincide con la primera persona singular.
Y después tenemos que segunda y tercera persona se conjugan iguales. No va a pasar así en todos los verbos. Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, Federico, sí, pero iba a decir tu nombre. Vad heter du? Porque si te digo Federico, vad heter du? ¿Cómo se llama el caballo blanco de San Martín? Vad heter du? Federico. ¿Cómo? Jag Jeg, muy bien. heter Federico. Jeg heter Federico. O vad heter du? Jeg. Jeg heter Flavia. Vad heter du? Vad heter du? Marisol. Marisol. O en vad heter du? Jeg heter Marilu. Excelente. En tú? Jeg heter Juan. Excelente. Flavia. Vad heter du? Vad heter du? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Vos estuviste en la clase donde vimos este verbo? No. En la anterior no, en la anterior a esta. Ah, bueno, está bien. Bueno, está bien. Pero más o menos se recuerdan de los que estaban, estudiamos este verbo, entonces hicimos varias preguntas. Preguntamos cómo te llamas vos, cómo se llaman ellos dos, cómo se llaman ellas dos. Y básicamente lo que vimos es que en islandés los pronombres declinan por 3 géneros gramaticales, masculino, femenino y neutro. Pero si yo me refiero a dos personas, si yo me refiero a un grupo de varones, voy a utilizar el pronombre þeir, que quiere decir ellos. Si me refiero a un grupo de mujeres, voy a utilizar el pronombre þær, que quiere decir ellas. Pero si me refiero a un grupo mixto, voy a decir þau. Por ejemplo, vad heita þau? Þau heita Marilu o Juan o Federico. Ellos se llaman Marilu, Juan y Federico, porque es un grupo mixto. Bien. El siguiente verbo que vamos a ver ahora es uno de los verbos más comunes. Ya lo hemos visto en varios de los diálogos que hemos estado viendo, pero esta vez lo vamos a estudiar más formalmente. Y es el verbo ser, estar. Al igual que en la mayoría de los idiomas, el español, el castellano es una de las pocas excepciones, el verbo ser, estar es uno solo en irlandés. Bien, el infinitivo es adverra. Advera o adverra. Entonces vamos a tener jeg, þú, ert. De la tercera persona voy a poner solamente la primera, el masculino. Y ustedes ya saben que eso es válido para femenino y neutro también. Han Við Þið eruð. Þeir eru. En todos los idiomas,
Los verbos que se utilizan más son los más irregulares. Un idioma es literalmente una herramienta. Una herramienta. Es como una herramienta. Es como un celular, es como una pinza, como un cuchillo. ¿Qué sucede con una herramienta? Se desgasta con el uso. Y al desgastarse se deforma. Eso sucede con el vocabulario más utilizado coloquialmente. La oralidad es lo que desgasta a un idioma más rápidamente, por decirlo así. Y también una herramienta es posible mal utilizarla. De hecho, por eso tenemos gramáticas normativas. Las hemos tenido históricamente. El debate que tenemos hoy en día acerca de que las ciencias tienen que tener un papel descriptivo, me refiero a las humanidades, que tienen que tener un papel descriptivo, limitarse asépticamente a describir los usos populares y no hacer ningún análisis crítico ni hacer filosofía del lenguaje acerca de cómo y por qué debemos o no debemos utilizar determinadas formas, es completamente moderno. Es completamente moderno y en mi opinión es una moda. Va a desaparecer en los próximos 50, 100 años. Es algo que no va a cuajar en la historia de la humanidad. Probablemente haya algunas cuestiones puntuales, específicas, de naturaleza ética, como por ejemplo, que dejemos de referirnos a determinados colectivos o a las mujeres con determinadas formas. Se van a perder seguramente malos usos del pasado que también fueron malos usos, que también fueron formas de mal utilizar la herramienta del lenguaje. Pero eso no significa, en mi opinión, de que se va a consagrar esta visión meramente descriptiva. Ustedes imagínense un médico. Imagínense un médico que estudiara medicina solo para describir. Entonces, usted se está muriendo de cáncer. ¿Y se puede hacer algo? Sí, claro, por supuesto. Se puede operar y con una breve quimioterapia quedaría curado. Y bueno, ¿y cuándo se hace? No, yo me limito a describir. Yo no estoy acá para intervenir, yo no estudio para intervenir y decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso sería una medicina interventiva, autoritaria, machista incluso, ¿verdad? Sería una medicina prescriptiva. La vida es libre, si el tumor quiso crecer ahí, hay que dejarlo que crezca y que siga. ¿Ustedes se imaginan a un médico haciendo eso? No, ¿verdad? ¿Por qué un lingüista sí tiene que hacer eso? ¿Por qué un lingüista no puede decir no debemos utilizar el idioma de esta manera porque lo vamos a deformar, lo vamos a volver ininteligible, porque afectamos determinadas estructuras que han tardado siglos en desarrollarse? Sí, se puede. Es polémico hoy en día, es polémico, pero se puede. Bien, pero básicamente en todos los idiomas, como dijimos, esto fue un poquito de filosofía del lenguaje. Esto fue un poquito de un paréntesis de filosofía del lenguaje. Pero básicamente lo que vemos acá es que ya no se cumple esa norma que veíamos en el verbo adheita, en el verbo ser y estar. Vemos que las conjugaciones de la primera y la tercera persona son iguales. Y el han Ahora, para la segunda persona hay una distinta, tú Y después, bueno, vid heitum, termina en Vid erud, en vez de erid, termina el sufijo con u. Y en vez de reproducir el infinitivo y decir þeir verra, decimos þeir eru. Bueno, esto tiene que ver, pasa en todos los idiomas, y tiene que ver con que es un verbo, uno de los verbos más utilizados. Así todo, el islandés es mucho más regular que, por ejemplo, el castellano, y ni que hablar el inglés u otros idiomas. Por ejemplo, piensen en el verbo ir. El verbo ir es yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos. Y el pasado, fuimos, yo fui, que al mismo tiempo
pisa ortográficamente con el verbo ser y estar. Eso se llama supletismo. Es porque en algún momento hubo dos verbos que eran sinónimos y de repente se empezaron a utilizar para algunas formas verbales algunas formas y para otras formas verbales otras formas. Es como si tuviéramos el verbo, por ejemplo, comprender y entender. Entonces, de repente empezáramos a decir, yo entiendo, pero tú comprendes. Y ya no fuera aceptable decir, tú entiendes o yo comprendo. ¿Me explico? Eso es lo que pasó, por ejemplo, en inglés con el auxiliar para el futuro, que en algunas personas se utiliza el shall y el otro se utiliza el will. Bien, esto se los digo para que no se asusten y piensen, ah, no, todos los verbos van a ser así. No, es este verbo y algunos más. Bien, ahora vamos a introducir otra palabrita, una preposición. Que se ponga pantuflas. Frau. Frau. ¿Qué les parece que puede querer decir Frau? Con. A través. Piensen en lo que saben de alguna lengua germánica. Hermano, a través. Fragen es preguntas en alemán. Pero esto es una preposición, no es un sustantivo. ¿Qué? ¿Cómo se pronuncia? Frau. A ver, Federico, de las clases de noruego. Uy, no. No, no. A mí me sonaba algo más por el inglés. Como ¿A qué te suena? Through, No. pero que vendría siendo otra vez. ¿No? Pensá en las primeras consonantes. De. De algo. No. From. From. Muy bien. De. From. No. Procedencia. Para indicar procedencia. Bien, entonces, si yo quiero decir de dónde soy, voy a decir Jeg Frau y voy a poner el país en acusativo. Que si mal no recuerdo, en nuestro caso, es argentino. Ahora, eso es una respuesta a una pregunta. Para hacer la pregunta, necesitamos un pronombre interrogativo que inquiera, interrogue acerca de la procedencia. Y es Wadan. Wadan, al igual que en el alemán y en otras lenguas germánicas, sería como la versión genitiva del dónde, porque significa de dónde, no solamente dónde. Entonces, la pregunta es, ¿Wadan du? Les cuento algo más. El islandés es una lengua que, gracias a que tiene una morfología compleja y preservada precisamente de los abusos de la lengua, permite una gran cantidad de construcciones que significan más o menos lo mismo, pero que pueden tener matices de significado. Cuando en islandés ponemos un verbo y un pronombre, hay dos maneras de hacer eso. Es mexicano, tacos. Perdón, esto lo escribí mal.
Profesor, yo que no me puedo casar la boca, ¿me puedo decir algo? Espera. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir Willst du? O puedo decir willst du. Se conjuga el verbo o se pone el verbo y se pone el pronombre a continuación. Y ambas formas son aceptables. Eso se lo van a encontrar frecuentemente en la literatura, en diálogos. Le quiero desglosar un verbo. Espera. Entonces, vamos a responder esta pregunta. Vadan ertu. Marilu, vadan ertu. Frau argentino. Argentino. Bien. Sucede que has estado pronunciando una retrofleja, como suelen pronunciar los angloparlantes, un poco en algunos casos los alemanes. Y recordemos que en islandés, hoy vamos a ver si vemos un pedacito de Vintular Islandsku, del video que estamos viendo, y sucede que en islandés la R ellos no la pronuncian así, tienen una pronunciación más llana, parecida a la nuestra. Así que yo lo que te diría es que lo pronuncies probablemente como lo pronunciaría un chico que no sabe nada de inglés y que no sabe que está estudiando una lengua germánica, y lee esto y lo pronuncia como si fuera un analfabeto latino, por decirlo así. Entonces, si te preguntamos, ¿Vadan ertu? No er. Ahí está. Ahí está, Frau argentino. Argentino. Bien. Flavia, ¿Vadan ertu? Frau argentino. Bien, muy bien. ¿Enzu? ¿Vadan ertu? Argentino. Frau. Frau Frau Argentino. Argentino. Bien, vamos a estudiar entonces a continuación el resto de las preguntas de los pronombres interrogativos. El más común y que ya hemos visto es vad. ¿Qué? Literalmente. Pronombres interrogativos. Vad. Se va a utilizar en contextos en los cuales probablemente nosotros utilizaríamos otro pronombre interrogativo. Por ejemplo, nosotros preguntaríamos ¿cómo te llamas? Pero en islandés se pregunta ¿qué te llamas vos? Vad heitir þú? ¿Qué llamaste tú? Es decir, ¿qué te llamas vos? No se utilizaría el cómo. También nosotros diríamos, por ejemplo, ¿cuánto cuesta esto? Y en islandés van a decir, Vad kostar það? ¿Qué cuesta esto? Si nosotros podemos llegar a decir qué cuesta esto, pero no suena más coloquial. Utilizaríamos más formalmente el cuánto, ¿verdad? Bien, entonces, Vad es la primera. Ustedes denotan después la traducción. Sí. Fer Van Han. ¿Quién fue él? ¿Quién era él? Vinurmin, un amigo mío. Ver es quién, literalmente. ¿Quién? Var Háskóla Íslands. ¿Dónde está la Universidad de Islandia? Han er í Reykjavík. Está en Reykjavík. Reykjavík höfuðborg Islands. Reykjavík es höfuð, cabeza, borg, ciudad. La ciudad capital de Islandia. Reykjavík. Es la capital de Islandia. Ellos para decir capital dicen höfuðborg. Como en los veros del fútbol. Höfuðborg. Lo vamos a ver igual más adelante en diálogo, ¿verdad? Borg.
Hufvudborg. Hufvud es cabeza y Borg es ciudad. Bien. Ya vimos Baden. ¿De dónde? Hemos escuchado Quernig. Cuando yo les digo, por ejemplo, Quernig Hafizizad, ¿cómo tienen eso? ¿Cómo están? Literalmente significa. Pero él estaba explicando a él que, al igual que en noruego, ellos preguntan, ¿cómo tenés eso? ¿O cómo llevas eso? Y la respuesta es, yo tengo eso bien o yo llevo eso bien. Bien. Quernig significa cómo. Quernig gengur, ¿cómo va? Bien. ¿Podés pronunciarlo otra vez, por favor? Quernig. Se pronuncia la G final, suavecita. Suavecita. Sí. Y recuerden que la HV se pronuncia como una KF. O sea que esto sería más o menos así. Le vamos a poner una gama ahí, no, pero esta es anotación fonológica, no fonética. Fernig. Bien, después tenemos Fenar. Fenar quiere decir cuándo. Lo vamos a utilizar para preguntar acerca de periodos de tiempo. Fenar farið þið til Akureyrar. ¿Cuándo se van ustedes a la ciudad de Akureyrar? El verbo ser ya lo notaron, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y ese cómo se pronuncia? ¿Cuál? El último que escribiste. Fenar. Fenar. Aferiu. ¿Por qué? Aferiu. Aferiu sjórinn blá. ¿Por qué es azul el mar? Así es. Aferiu sjórinn blá. ¿Eso es por qué de pregunta? O sea, ¿por qué? ¿O Sí. también es de...? No, es por qué de pregunta. Estos son los interrogativos. Azvi sería la respuesta. Azvi, ¿por qué? O si o simplemente fi, esa sería la respuesta. A ver, acá vamos a poner la respuesta. Azvi. Y en algunos casos, fi. Bien. Después tenemos unas versiones para preguntar cuánto, que yo la verdad no las he visto mucho en oraciones, no las he visto prácticamente, las conozco haber estudiado esta tabla, de haberlas buscado, pero no las he visto en oraciones, así que no sabría si darles ejemplos así que me surjan, pero ve y verso. Yo a veces pronuncio una R retrofleja, pero yo no sé si la tomé de las pronunciaciones en irlandés o la tomé en noruego. Es una de las confusiones que probablemente se me presenten en el estudio y enseñanza de la lengua. Eso sería cuánto. Esto sería cuánto, pero sucede como en inglés y en noruego y en todas las germánicas. Ellos distinguen muy claramente inquirir acerca de contables e incontables. En noruego tenemos el burmille y el burmange. Burmange quiere decir cuántos, cuán muchos y cuán mucho. Claro. Es
en la pregunta. En inglés tenemos how much y how many. How much lo utilizamos para incontables. How much coffee do you want? ¿Cuánto café quieres? El café es incontable. Increíblemente, en todas las germánicas, los precios son incontables. A pesar de que su cantidad esté estipulada en números, los precios son incontables. La vez pasada estábamos viendo con la profe Ana, discutiendo esto, y ella me decía una razón por la cual es así, que a mí me parecía muy lógica, pero en este momento no la recuerdo. En este momento no recuerdo. Si la llego a recordar después, se las digo. Pero básicamente tienen que saber que hay dos maneras. Mikid, estas dos pueden derivar en Mikid es mucho, incontable. Y Margir quiere decir muchos, contables. Contables, incontables. También se van a utilizar estos adverbios como con otros adverbios que los modifiquen. Por ejemplo, svomikid, así mucho o tanto, se podría traducir. Svomargir, muchos, qué cantidad. Como decir qué cantidad. Entonces esto nos va a servir para preguntar por la cantidad de algo o por el número de algo contable, como por ejemplo personas. Sin embargo, como vieron, por ejemplo, para preguntar por un precio, preguntamos what costa. El verbo costa se escribe como lo escuchan. Costa. Así que yo no los he visto utilizados muchos, el ve y el kve y el verso. Sí he visto el mikid y el margir. Son más frecuentes con svo, por ejemplo. Bien. Bueno, esta tablita de los pronombres interrogativos forma parte de lo que yo llamo la gramática básica. Y ténganla siempre a mano. De hecho, yo les propongo, al final nunca lo he hecho yo en el pizarrón, pero yo les he propuesto en el cuatrimestre pasado a los alumnos que tengan una especie de hoja aparte en la cual ponen palabras claves, como por ejemplo los pronombres personales, la conjugación de un verbo a modo de ejemplo para ver las terminaciones, los interrogativos. Entonces, cuando se dan diálogos, o si yo les digo alguna frase en islandés, ustedes, sin andar buscando en todo el cuaderno, tienen en la hojita esa a mano. Bien. Ahora vamos a explicar un poco el caso de los pronombres personales y los casos gramaticales. Y después de eso vamos a ver si vemos un pedacito del Vitulare Íslensku, del video que estábamos viendo la vez pasada, donde vamos a ver parte de este vocabulario. Y vamos a explicar otro vocabulario nuevo. Me faltó var. ¿Var qué era? Sí, var es dónde. ¿Dónde? Todas las anotamos, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hay con... ¿Con vadan? Sí. ¿De dónde significa vadan? No. ¿De dónde? ¿De dónde? Bien. Vamos a explicar un poco la teoría de los casos gramaticales. Y esto lo vamos a volver a explicar en clases sucesivas. De hecho, estoy pensando armar una charla a través de la comisión sobre el alineamiento morfosintáctico nominativo-acusativo válido para todas las lenguas declinativas, o para todas las lenguas declinativas occidentales. El sistema de casos gramaticales es un tipo de alineamiento morfosintáctico. ¿Qué quiere decir esto? Alineamiento morfosintáctico quiere decir que dentro de una oración y por razones sintácticas vamos a tener palabras que cambien su morfología. Cuando decimos su morfología, estamos diciendo que van a cambiar su forma. Por ejemplo, como habíamos visto en
en los verbos cambian la terminación para reflejar que coinciden, que concuerdan con una persona gramatical. Si nosotros decimos corrimos, sabemos que es nosotros. El pronombre está oculto o insinuado o transmitido, expresado en la morfología verbal. Bien, entonces, el sistema de casos gramaticales que conocemos es un tipo de alineamiento morfosintáctico. Bien, resulta que ese tipo de alineamiento morfosintáctico que conocemos se llama nominativo acusativo. Y no es el único que hay en el mundo. No es el único. Hay otros dos tipos de alineamiento morfosintáctico. El más conocido es el nominativo acusativo. Después del nominativo acusativo está el ergativo absolutivo, que lo utilizan pocas lenguas en el mundo relativamente. Lo utiliza el hindi, lo utiliza el georgiano y lo utiliza el euskara. El euskara y el georgiano son de Europa de las lenguas más famosas por este sistema de casos. Si quieren puedo explicar un poco brevemente cuál es la diferencia entre ambos. Pero antes vamos al tercer sistema de alineamiento morfosintáctico, que es el activo e inactivo. Y yo no he tenido la posibilidad de ver siquiera ejemplos. Sé que hay algunas lenguas aborígenes, probablemente en peligro, que tienen este sistema activo e inactivo, donde mediante un morfema en la palabra se marca cuál es el actor, cuál es el que realiza la acción y cuál sería el objeto directo sobre el cual se realiza la acción. Eso es lo que me pareció entender. Pero si ustedes lo buscan en internet, especialmente si lo buscan en castellano, no hay mucha información disponible. Debe ser algún idioma, no sé, como el Pauni de Norteamérica o alguna lengua de la India, etc. Bien, en el nominativo acusativo, que es el de la mayoría de las lenguas occidentales y también de las lenguas semíticas, funciona así. El sujeto tiene lo que se llama un caso defectivo, una terminación por defecto, que se va a llamar nominativo. Un sujeto realiza una acción y el que recibe la acción se va a marcar con el caso acusativo. El caso acusativo es lo que en nuestra gramática castellana tradicional llamamos objeto directo. ¿Por qué utilizamos esas denominaciones, objeto directo y objeto indirecto? Porque nuestra lengua es una lengua que perdió el sistema de casos del latín. Lo perdió completamente, excepto en los pronombres. En algunos pronombres personales, los pronombres personales son muy resistentes a perder el sistema de casos. El noruego, por ejemplo, también perdió el sistema de casos, le quedó el genitivo solamente, al igual que el inglés, pero retuvo en los pronombres. Entonces, si yo digo, en inglés, yo digo I, pero digo that happens to me, no digo that happens to I. Eso me sucede a mí. Y de la misma manera digo he, pero si digo a él, digo him. Y si digo she, digo a ella, digo her, to her. Bien, en castellano voy a decir yo soy fulano, a mí me gusta, ¿verdad? No sé, pasear. Los paseos son para mí el mejor divertimento. Y ahí ya tenemos yo, me y mí. Es el mismo pronombre, es una misma primera persona. ¿Qué están reflejando esos me y mí? Están reflejando que hay un dinamismo, hay un proceso dentro de la oración que está afectando al pronombre. Me se podría traducir literalmente como a mí. Y mí se podría traducir literalmente como para mí. Básicamente, ¿verdad? Aunque mi profesora me mataría porque me va a decir, no, eso significaría que sería dativo, el mi y mi no es dativo, es caso oblicuo. Sí, lo que pasa es que el caso oblicuo es una especie de bolsa de gatos en castellano, un cajón desastre, donde cae todo lo que ya no se sabe qué es.
Pero originalmente se podría pensar de que el complemento de preposición mi fue en algún tiempo dativo, pero hoy en día ya no lo es. No se puede, no vayan a una gramática o parcial de gramática a poner mi es dativo porque les van a poner un 0. Bueno, pero me es acusativo, claramente, y se utiliza también para el dativo, me, en castellano. Me regalaron algo, y el verbo regalar requiere un objeto indirecto, porque el objeto directo es lo que fue regalado. El libro se regala, entonces el libro es el objeto directo, y a mí es al que me regalaron. Esos son un poco confusos en castellano. Pero ven que en castellano tenemos casos gramaticales. Bien, lo importante del caso del sistema de alineamiento nominativo-acusativo es que trata al sujeto como caso cero o caso defectivo, y al objeto directo, al que recibe la acción del verbo, es el primer caso marcado. Según la transitividad del verbo, si el verbo en vez de ser simplemente transitivo es ditransitivo, requiere además un objeto indirecto. Ese objeto indirecto en las lenguas que declinen por casos, con el sistema nominativo acusativo, va a estar en caso dativo. Por ejemplo, un verbo transitivo prototípico es el verbo dar. Por eso se llama dativo. ¿Por qué? Porque el verbo dar está incompleto sin tres participantes. ¿Quién da? El objeto que es dado y además a quién se le da. Piensen, por ejemplo, en la cuestión de la transitividad de los verbos. Si yo digo yo patino, ese verbo es intransitivo. No necesita un objeto directo sobre el cual se realiza la acción. Yo no digo yo patino, yo puedo decir yo patino todo el día, pero no puedo decir yo patino la silla. Yo patino la semana, porque eso le daría la impresión de que la semana o la silla están recibiendo la acción de patinar, y la acción de patinar la realizo yo y se realiza, por decir así, sobre mí mismo. Lo mismo sonreír, yo sonrío. Ahora, si yo digo yo tengo, esa oración está incompleta, porque tener es fuertemente transitivo. Necesita algo que es tenido. Ese algo que recibe la acción de ser tenido se va a marcar en nuestro idioma como objeto directo, y en las lenguas declinativas con este sistema de casos se va a marcar como acusativo. Entonces, yo tengo un lápiz, por ejemplo. Ahí ya tenemos un verbo transitivo. Y después hay verbos ditransitivos, como los verbos de lengua, los verbos de influencia, los verbos de transferencia. El verbo dar, el verbo regalar son verbos de transferencia. Los verbos de lengua, decir, yo le dije la verdad. Cuando digo yo le dije, le es dativo, quiere decir a él. Pero él no es el objeto directo que recibe la acción del verbo decir. El que recibe la acción directamente la acción del verbo decir es la verdad, porque es lo que directamente decís. La verdad es ahí el objeto directo. Le dije la verdad. Bien, objeto directo, recuerden, acusativo, objeto indirecto, dativo. Pero ven que básicamente este sistema de alineamiento trata al sujeto como caso cero, como caso base, en base al cual la transitividad del verbo tiene grados, acusativo y dativo. Bien, brevemente, para que no dejarlo en el aire, voy a comentar el sistema del alineamiento ergativo absolutivo. El ergativo absolutivo, en vez de preocuparse y focalizarse en quién realiza la acción, es un sistema de alineamiento que se focaliza en quién recibe los efectos de la acción. En quién recibe los efectos de la acción. Entonces, el caso defectivo en el sistema de alineamiento morfosintáctico ergativo absolutivo es el que recibe la acción. Y eso significa que puede ser el sujeto en el caso de los verbos intransitivos, porque si yo patino,
el que patina soy yo y la acción se realiza sobre mí. Y en los verbos transitivos la va a recibir no el sujeto, sino el objeto directo. Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a poner acá. Verbo intransitivo. Yo patino. Verbo transitivo. Transitivo simple. Yo tengo y un ditransitivo. Yo te digo la verdad. Acá tenemos un participante, acá dos participantes, acá tres participantes, según la estructura argumental del verbo. En el caso nominativo acusativo, el caso defectivo nominativo siempre va a ser yo el que realiza la acción. En este no tengo acusativo, no tengo objeto directo acusativo porque es intransitivo. ¿Se va entendiendo lo que voy explicando? Es un poco difícil el tema, pero bueno, es un poco la teoría para que la tengan. En este tengo un verbo transitivo, sí voy a tener un acusativo. Digamos que acá voy a, un poco así, un objeto directo. Con poca humildad voy a decir, yo tengo la posta, para que pegue con el de la verdad. Entonces, las fijas, yo tengo las fijas. por ejemplo, la fija. Entonces, la posta va a ser el objeto directo del verbo tener, va a estar en acusativo. Y acá tenemos yo el nominativo, te, que significa vos, en acusativo, sos al cual estoy hablando, pero con lo que le estoy hablando, el objeto directo va a ser la verdad. En el ergativo absolutivo, el caso defectivo es el que recibe la acción, no el que realiza la acción. Entonces, esta y esta van a tener casos distintos. En una oración intransitiva, el sujeto se va a marcar como absolutivo, porque es el que realiza la acción. Pero en una oración transitiva, el sujeto se va a marcar como ergativo, que quiere decir el que realiza la acción. Y el caso absolutivo lo va a recibir el objeto directo, la posta. Se intercambian. Ven la transitividad del verbo de una manera distinta. ¿Entienden? En el caso ergativo absolutivo, el sujeto de las oraciones intransitivas y el objeto directo de las transitivas se marcan igual, porque los dos realizan la acción. Los dos reciben la acción. Si yo digo yo patino o rompo la mesa, en el caso de yo patino yo recibo la acción. Y en el caso de rompo la mesa es la que recibe la acción. Eso se marca como caso defectivo o absolutivo. Y en las transitivas se saca otro caso, que es el ergativo, para el sujeto. Bien, este sistema es raro e interesante, ojalá les haya despertado la curiosidad. Y también hay otra cosa más complicada todavía, que se llama ergatividad escindida, y que al parecer es mucho más eficiente que el sistema que utilizan las lenguas occidentales. Hay un filósofo e investigador que se llama no me acuerdo, John Connor no es porque ese es el que salvó el mundo del apocalipsis, pero bueno, no me acuerdo el nombre, que él aplicó la teoría de juegos a la ergatividad escindida y demostró que es el sistema más eficiente de comunicación porque es el que requiere menor marcaje para una mayor cantidad de significados. Puede expresar mayor cantidad de significados y mayor cantidad de combinaciones marcando la menor cantidad de palabras posibles morfológicamente. La ergatividad escindida funciona, por ejemplo, en el hindi y es una mezcla de los dos sistemas. En algunas oraciones se utiliza el alineamiento nominativo acusativo y en otra el ergativo absolutivo. ¿Cómo funciona? No sé. No he visto ejemplos todavía.
Bien, eso para que tengan una idea de cómo es la cuestión de la transitividad. Ahora vamos a explicar en detalle el nominativo acusativo. Sí. Sí. Una cosita. Vos lo dijiste yo patino, dijiste que era el sistema ergotativo. ¿Cómo era? En el sistema relativo absolutivo, Ese. sí, si quieren se los escribo. Sistema de alineamiento morfosintáctico ¿Eso es unificador entre varios idiomas? ergativo, funciona en varios idiomas, sí. Ergativo, así como el nominativo acusativo lo vamos a encontrar desde el griego hasta el islandés, hasta el alemán, hasta el árabe, hasta el latín, que son lenguas muy disímiles y ni siquiera de las mismas macrofamilias, porque el árabe es semítica. El ergativo absolutivo también lo vamos a encontrar en el sumerio, era ergativo absolutivo. El sumerio es interesantísimo, ¿Y es el una tercer lengua caso en qué misteriosa que quedaba? no se sabe su origen. Yo ¿Cómo? te digo la verdad, ¿en qué quedaba? ¿Dónde se apoyaba? Yo te digo la verdad. Porque Bien, este es un caso de verbo ditransitivo. En el sistema ergativo absolutivo, te estaría en absolutivo, que sería el mismo caso del sujeto de las intransitivas. Y yo estaría en ergativo. Y yo no sé cómo marcan el objeto indirecto el sistema de... o sea, yo lo que saco en limpio de eso es que en el primer caso se apoya en uno por eso absoluto, en el segundo caso se apoya en algo que está más dirigido a un verbo. Básicamente, en el alineamiento nominativo acusativo, el caso menos marcado, el defectivo, en el que van a encontrar la palabra tal como está en el diccionario, es siempre el sujeto de la oración, porque es el que realiza la acción. Pero en el negativo absolutivo no, porque no ve la transitividad desde quién realiza la acción, sino que la ve desde quién la recibe. Y recibir la acción, si es intransitivo, la va a recibir el sujeto, pero si el verbo es transitivo, la va a recibir un objeto. Entonces va a haber un desplazamiento del marcaje. Bien, pero esto era simplemente como para despertarles Y en un la tercero, curiosidad. y en un tercero un sujeto secundario. ¿Puede ser? No sé. Pero bueno, vamos a continuar con el nominativo acusativo, que es al que atañe al islandés y el que atañe también al árabe y el que atañe al griego. Bien. Los sistemas de casos gramaticales básicos y más utilizados en las lenguas con este sistema nominativo acusativo son los que dependen de la transitividad del verbo. Es decir, el verbo tiene adentro una estructura argumental, cuenta una historia, es como un director de cine o como un director de teatro. Es el que les dice a todos los demás elementos de la oración cómo se va a armar la historia y qué rol y qué papel va a jugar cada uno. Un verbo, por ejemplo, en castellano, que se llama seroádico, que no tiene participante alguno, por ejemplo, son los verbos climatológicos. Llueve. ¿Quién llueve? Nadie. Nadie llueve. ¿Y a quién llueve? No llueve a nadie. No llueve a nadie, ¿Cómo se llaman simplemente esos llueve. verbos? Seroádico. Ah, Hay otro sistema de clasificación que es el que clasifica la cantidad de participantes que tiene dentro de su estructura argumental el verbo. Seroádico, los verbos climatológicos, llueve, nieva. En lengua germánica se va a realizar con un pronombre expletivo, it en el caso del inglés o thad en el caso del islandés. En inglés vamos a decir it is raining, it's raining. Bien. Después tenemos los verbos intransitivos. En castellano requieren un participante, que es el que lo realiza. Yo patino, yo sonrío, ¿verdad? Bien. Yo trabajo. Dentro de los intransitivos hay distintos. Yo crezco, yo llego. Hay distintos tipos. Y se clasifican también, bueno, no me quiero meter por esas, no me quiero ir por las ramas.
Pero bueno, entonces tenemos los celoádicos que no requieren ningún participante, los intransitivos que requieren un participante. Después tenemos los verbos que requieren dos participantes, los transitivos. Requieren un sujeto y un objeto directo que reciba la acción, porque es una acción que se realiza sobre otro. Por ejemplo, el verbo mirar. Yo te miro. Yo miro a vos, por decirlo así. Ese te significa a vos. Y yo no puedo decir, yo miro. Uno podría decir entrar a un negocio y te preguntan, ¿querés algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, estoy mirando. ¿Sí? Mirando, se llama. Utilizaría el gerundio como para intransitivizarlo. Los verbos son flexibles y se pueden hacer construcciones transitivas con verbos intransitivos y viceversa. Por ejemplo, hay propagandas que dicen, viví 2 semanas a full, pero vos las semanas no las vas a vivir literalmente. Claro. Es una forma de decir, es una expresión, porque vivir es un verbo intransitivo. Bien, lo primero que tienen que tener en cuenta, que pensar, cuando van a pensar, ¿en qué caso gramatical está esto? Tiene que ver con el verbo. Váyanse al verbo. ¿Cuántos participantes requiere el verbo? Después tenemos los verbos ditransitivos, que como dijimos son verbos de transferencia, verbos de comunicación, verbos de influencia. Yo le ordené o le pedí que abriera la ventana. ¿Verdad? El verbo ordenar es un verbo de influencia. Yo le dije la verdad. Yo le regalé un libro. Esos tipos de verbos la oración está incompleta si vos no aclarás, además del sujeto, otros 2 participantes. ¿Cuál es el objeto que recibió directamente la acción? ¿Y quién es el participante, que prototípicamente es un participante animado? Aunque yo puedo decir yo le puse el tornillo a la silla, pero prototípicamente es un participante animado que va a ser objeto indirecto o caso dativo. Lo primero que tienen que hacer en la oración es ¿qué tipo de verbo estoy? ¿Ante qué tipo de verbo estoy? Clasificarlo. ¿Cuántos participantes tiene? ¿Tiene un participante, 2 participantes o 3 participantes? Dijiste de transferencia, de influencia Y de comunicación. Comunicación. Los verbos decir, Sí. etc. Sí. Relatar, bien. Si tiene un solo participante, el primero por defecto va a ser el nominativo. O sea que esa oración va a tener un caso nominativo. Si tiene 2 participantes va a tener nominativo y acusativo. Y si tiene 3 participantes va a tener nominativo, acusativo y dativo. No es posible que en una oración un verbo requiera un dativo y no tenga el nominativo y el acusativo. En teoría. En algunas lenguas, como el alemán o el islandés, puede suceder que algunas preposiciones requieran un caso particular. Por una cuestión de idiomaticidad, por esta cuestión de que el sistema de casos se utilizó a lo largo del tiempo y se fosilizó así. La otra categoría léxica de palabras que requiere, que marca, que asigna caso gramatical, además del verbo, es la preposición. Porque la preposición contiene transitividad, por decir así. ¿Qué es la transitividad? Es un componente dinámico. Quiere decir que hay algo que está sucediendo, una acción. Hay un componente de acción. Entonces, si yo digo a, para, hacia, por, desde, todas esas preposiciones implican movimiento. Ese movimiento semánticamente se interpreta como una acción. Y por eso todas esas preposiciones van a asignar caso gramatical. Pero generalmente las preposiciones van a aparecer utilizadas con el verbo. También. Bien, entonces lo primero que me voy a preguntar es ¿cuántos participantes tiene el verbo? Después sabemos que los casos gramaticales se dan en orden. Primero nominativo, después acusativo, después el dativo. Además hay un caso gramatical que en teoría no depende de la transitividad. Yo tengo una teoría de que sí depende un poco de la transitividad y que es un desdoblamiento del dativo, que se llama caso genitivo. Es uno de los casos más fáciles de entender porque es el caso que indica propiedad o pertenencia. Cuando yo digo, por ejemplo, el color de la silla.
Sabemos que en inglés, por ejemplo, se va a marcar con el famoso genitivo sajón, que es un remanente de una declinación genitiva. En noruego y en islandés vamos a ver que los genitivos también terminan en S. Fíjense, han, han, ono, hans. ¿Qué quiere decir hans? Literalmente quiere decir de él. Por ejemplo, Yexie Stolhans. Yo miro la silla de él. Stolhans, literalmente, silla de él. Bien, Tess. En los otros por ahí no, pero sí lo van a ver en las palabras. En las palabras, por ejemplo, hace un rato dijimos Höfuðborg Islands, capital Islandia de. En vez de decir de Islandia con una preposición, ponemos simplemente Islands y le agregamos una S al final. Y eso significa de Islandia. Bien, este caso gramatical no va a depender de la transitividad, en teoría, sino que va a depender de una relación de pertenencia, de propiedad, de modificación a veces, entre dos sustantivos. Entre dos sustantivos. Prototípicamente indica propiedad, pertenencia, pero no procedencia. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de, nosotros lo traduciríamos el genitivo como la preposición de, ¿verdad? Yo tengo la preposición de en castellano. Entonces yo digo, este lápiz es de Federico. Y ahí literalmente estoy indicando pertenencia, propiedad. Pero ¿qué pasa si yo digo, yo vengo del centro? Procedencia. De hecho, si yo tuviera que traducir esto al inglés, acá voy a poner of, por ejemplo, o el genitivo sajón para animados. Pero si acá lo tengo que traducir al inglés, voy a poner from. No voy a poner ninguna de estas dos. Bien, ahora, si yo digo la mesa es de madera, ¿la mesa posee algo que es madera? Hay ¿cómo se llama? Hay un sustantivo concreto, discreto, definido que se llama madera y que es poseído por la mesa. Es la propiedad, ¿no? Exactamente, lo que está indicando ahí es constitución. Las preposiciones en todos los idiomas son complicadas. Tienen lo que se llama un campo semántico, un área, un ámbito, dentro del cual conjugan varios significados. Y en cada lengua, esa colección, ese cóctel de significados es distinto. Por ejemplo, la preposición con, en castellano, puede indicar dos cosas. Caso comitativo de acompañamiento. Si yo digo, por ejemplo, conmigo, o instrumentativo. Si yo digo, revolví la sopa con la cuchara, no quiere decir que yo fui acompañado con la cuchara. La tenía en el bolsillo, pero revolvía, por ejemplo, la sopa con el lápiz, pero la revolví con la cuchara porque estaba conmigo. No tiene ese significado. Entonces, dentro de la preposición con, tenemos dos significados distintos, que en otro idioma pueden marcarse con dos preposiciones distintas. Y es posible que cada una de esas preposiciones distintas tenga además otro significado asociado que no tiene nada que ver con nuestra preposición con. Las preposiciones son de lo más complicado de los idiomas y son objeto de tesis y de teorías complicadísimas.
Entonces, lo que tienen que saber es que nosotros vamos a traducir el caso genitivo con la preposición de para traducir solamente y exclusivamente la propiedad o pertenencia. Eso se ve muy claro, por ejemplo, en el griego moderno. En el griego moderno tenemos caso genitivo, pero también tenemos la preposición apo, que significa de. Lo que pasa es que la preposición apo siempre marca acusativo y no puede utilizarse para el genitivo. Yo no puedo decir el lápiz de fulano con la preposición apo, pero sí puedo decir yo vengo de Francia con la preposición apo. Y para decir el lápiz de fulano no voy a utilizar apo, voy a utilizar genitivo, el caso genitivo. Bien, entonces tenemos en el islandés nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Cuando ustedes quieran saber literalmente cómo traducir cada una de estas formas, es como si le pusieran una preposición. Les voy a dar otra explicación teórica que les va a ayudar mentalmente a reconocer y entender qué son los casos gramaticales. Literalmente, los casos gramaticales son la declinación del sustantivo. Nosotros hablamos un idioma que tiene conjugaciones verbales. La flexión del verbo la llamamos conjugación. Para nosotros es fácil entender cuál es la diferencia entre corro, corrí, corríamos, correrán. Además del aspecto y del tiempo, está la cuestión de la persona gramatical, de quién realiza la acción. Para un angloparlante o para un noruego es difícil entender las conjugaciones verbales. Pero nosotros sabemos que el verbo no es monolítico. No es que yo digo verbo correr y entonces digo yo correr, tú correr, el correr. El verbo va a cambiar según el contexto. Eso se llama flexión verbal o declinación o conjugación. Bien, la otra gran categoría léxica de una lengua para que haya oraciones inteligibles es el sustantivo. En una oración siempre vamos a tener acciones y sustantivos. Alguien haciendo algo. Siempre. El sustantivo también flexiona. Lo que pasa es que en nuestra lengua, en el caso de la morfología nominal, se ha vuelto un poco aislacionista y solamente refleja género y número el sustantivo. Puede reflejar, no siempre, género y número. Género gramatical y número. Puedo decir, por ejemplo, el profesor, la profesora, los profesores, las profesoras. El lexema profes ha cambiado por género y número. En las lenguas con casos gramaticales, además, el sustantivo declina marcando caso gramatical. Entonces, esos casos gramaticales los vamos a interpretar así. Imagínense que yo tengo el sustantivo gato. La raíz de la palabra es gat. Y a ese gat se llama técnicamente lexema. Es la raíz sin el sufijo gramatical. Yo sé que de la raíz gat puedo sacar gato, gata, gatos, gatas. Incluso gatito. Bien. Imaginemos que aplicáramos al castellano un sistema de casos declinativos como el del islandés, el alemán y el griego. Para imaginar cómo voy a interpretar o traducir gat declinado al nominativo, al acusativo, al genitivo, al dativo, le voy a poner una preposición al final. Entonces, si los tengo en nominativo, va a seguir siendo gato, gata, gatos, gatas. Pero si lo tengo en acusativo, voy a decir gat a, pero no gata de gata femenino, sino a de la preposición a. Por ejemplo, si dijéramos yo miro a la pared está recibiendo el efecto directo de que yo la mire. Bien, si lo declino al genitivo, voy a decir gat de.
en vez de decir el pelo del gato, voy a decir pelo gate. Y literalmente significa el pelo del gato, ¿verdad? Si yo además quisiera reflejar acá género y número, digamos que estoy inventando una morfología para el castellano, nueva. Va a ser la nueva tesis. Bueno, digamos por ejemplo que le pongo que es masculino plural y que en esta nueva lengua el caso del morfema de caso gramatical se aplica antes que el género y que el número. Entonces, acá tengo el límite del morfema de caso, acá tengo el morfema de género, acá tengo el del número. Entonces voy a decir pelo gateos. Pelo de los gatos. El pelo de los gatos, literalmente. Bueno. Antes de que sigas, Sí. primero dijiste el nominativo, este es el genitivo y el que le agregabas el a. El A sería el acusativo. Acusativo. El acusativo. Digamos, la partícula A, la preposición A, podés leer páginas de análisis sobre qué significa. A veces tiene un contenido semántico fuerte, voy a la escuela, y a veces indica animacidad, le regalé esto a mi papá, pero porque si vos decís, por ejemplo, yo exageré cuando dije miro a la pared. No se dice miro a la pared, se dice miro la pared. ¿Por qué? Porque la pared es inanimada. Y después hay casos donde esa preposición es lo que se llama liviana o completamente desemantizada, que ya no tiene significado. En este momento no recuerdo algún caso. Pero hay muchos donde vos la analizás y te das cuenta que no significa nada, que simplemente se ha fosilizado ahí. Y hay un caso más también. Complemento de régimen de un verbo. Por ejemplo, hay verbos que requieren una preposición, como los phrasal verbs del inglés, cuando decís find out, looking after. En inglés, en castellano decís, por ejemplo, con respecto a. No decís con respecto de, con respecto con respecto para. La preposición que usás es a. Y así hay muchos verbos. Esforzarse por. Él se esfuerza por tal cosa, no se esfuerza para tal cosa, ni se esfuerza de tal cosa. Eso se llama preposición de régimen. Es cuando una preposición queda asociada a un verbo determinado. Entonces, en muchos contextos se utiliza de maneras distintas la preposición a. Pero básicamente yo la utilicé porque si decimos una construcción posible, como por ejemplo miro a la pared, significa que lo que viene después de a, lo que va a ser complemento del a, está recibiendo directamente una acción en acusativo, más o menos. Ahora imaginemos que yo digo en dativo, got para. La preposición para no marca dativo en castellano, pero básicamente indica la idea de destinatario, de una transitividad indirecta. Si yo digo, por ejemplo, hice una torta para Federico y lo quiero parafrasear eso, puedo decir le hice una torta. Y ahí estoy utilizando literalmente el pronombre de átono le, que es dativo, claramente. Le hice una torta. Él recibe la torta, pero la que recibe la acción de ser hecha es la torta. Sería objeto indirecto. Sería objeto indirecto. Él sería objeto indirecto y la torta en acusativo. Entonces, por eso vamos a utilizar la preposición para imaginar cómo declinaría una palabra al dativo. Entonces vamos a decir por ejemplo, la comida gatitos de, acá rehice porque puse primero el género y el número, pero bueno, la comida gatitos de quiere decir literalmente la comida de los gatitos. Eso estaría en genitivo.
Pero también lo puedo hacer esa misma construcción con dativo, y puedo decir la comida gatitos para. ¿Qué quiere decir? O sea, en islandés, traducido, sonaría así en castellano. Esa es la estructura. Sí, sí. Hay un enfoque, moderno acerca de la enseñanza de los idiomas, que enfatiza muchísimo la práctica, la pragmática y la subjetividad dentro de la pragmática, y desprecia fuertemente la semántica y la lógica y la etimología dentro de un idioma. Entonces, yo no comparto ese enfoque porque yo creo que la etimología es la historia de la mente de un pueblo. Si el idioma es la mente de un pueblo, entonces la etimología es la historia de la mente de ese pueblo. Y ahí está la memoria colectiva. Muchas veces nos llenamos la boca diciendo que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, pero después resulta que nos desinteresamos completamente por la historia de un idioma y decimos, no importa cómo se hablaba antes o qué es lo que se hacía antes, ahora nosotros hacemos lo que se nos canta, porque el idioma es libre y la lengua, etc. Parte de ese enfoque es que yo utilizo y considero muy útiles en la enseñanza traducciones excesivamente literales, aunque suenen ridículas, aunque suenen completamente ridículas. ¿Por qué? Porque si asumimos como cierta la idea del relativismo lingüístico, de que cada idioma es una esfera psicológica distinta, un universo distinto, y refleja la manera de pensar, de sentir, de concebir el mundo de un pueblo, digamos que el idioma es la mente de un pueblo y refleja concepciones completamente distintas a las de otro idioma, pues entonces esa traducción literal es cómo ese pueblo piensa. Por ejemplo, en noruego, un noruego no va a decir yo todavía no tengo celular. Va a decir, por ejemplo, nosotros diríamos yo lamentablemente no tengo celular. Y un noruego diría jeg har dessverre ikke mobiltelefon ennå, que literalmente significa yo tengo lamentablemente no celular todavía. Así piensa un noruego las oraciones. Y si vos querés aprender sintaxis noruega, tenés que aprenderlas a pensar así. El enfoque pragmatista moderno da solo traducciones pragmáticas. Entonces, te dan una traducción que traduce el sentido y el significado, en el cual las palabras son completamente distintas, en un orden completamente distinto, y vos no podés separar esas palabras para comprender cómo está armada la oración. Porque la oración se entiende solamente entre la mayúscula y el punto, entre el principio y el final. Se entiende todo como una unidad. Para el estudio de una lengua, en mi opinión, ese es un enfoque errado. Ese es un enfoque errado. Yo pienso que en el estudio de una lengua uno tiene que tener en cuenta las dos traducciones. La traducción literal, la traducción pragmática. Y la traducción literal no es una traducción que está mal. Porque decir que yo lamentablemente tengo no celular todavía está mal, significa decir que los noruegos piensan mal su idioma. Que los noruegos piensan mal la gramática y nosotros la pensamos bien. Una tontería. No es que nosotros la pensamos bien la gramática y ellos la piensan mal. Es que la gramática universal permite ambas construcciones. Y esa construcción en noruego es la correcta. Y nuestra construcción, con el adverbio adelante y el negativo del verbo adelante, no es la correcta en noruego. Ahí tenemos la realización práctica de uno de los principios fundamentales de la lingüística moderna, que muchos vociferan, pero no practican, que es el relativismo lingüístico. La idea de que cada idioma es un mundo, refleja y no es ni mejor ni peor, simplemente es distinto. Refleja una esfera psicológica distinta. Bien, las traducciones excesivamente literales, aunque suenen ridículas, nos explican cortadito chiquitito, con cuchillo y tenedor, como cuando le das la comidita a un bebé, cómo funciona y cómo se arma la sintaxis en ese idioma. Cómo funciona la gramática. Díganme si eso no es útil para el aprendizaje de una lengua. Díganme si eso no es útil.
En la práctica, lo que predomina hoy, más allá de lo que se dice, más allá de que sí, que el relativismo lingüístico, que las lenguas son todas iguales y que no sé qué, en la práctica, el enfoque que predomina es el enfoque conductista. Vos repetís. Yo te digo y vos repetís. Si dijiste mal, te lo digo. O por ahí no te lo digo y te dejo que sigas repitiendo mal y hables un alemán horrible durante 15 o 20 años. O nunca se aprendas a pronunciar la thought, aunque vivas en Islandia 40 años. Sí. Pero en la práctica lo que predomina es el conductismo. Repetí. Vos simplemente repetí y si aprendés bien y si no, es porque no sos nativo hablante. En realidad uno sí puede llegar a más profundo en la comprensión del idioma, pero para eso se requieren estas traducciones literales. Bien. Entonces, cuando quieran saber cómo traducir estos pronombres, le pegan una preposición. Por ejemplo, en la canción de Kaleo, Boris Baglaskowi, Primavera en el bosque de Bagla, que en algún momento la vamos a ver y vamos a estudiar. La primera oración comienza diciendo Völdid Oscar. Völdid, la noche, Oscar. La noche es nuestra. La noche es de nosotros, es nuestra. Völdid Oscar. La noche es nuestra. Entonces, ¿cómo le traducimos Oscar? Vamos a agarrar el pronombre nominativo, la traducción del pronombre nominativo, que es nosotros, y le vamos a poner una preposición. En este caso le vamos a poner la preposición de, porque el genitivo dijimos que lo vamos a traducir con la preposición de para indicar solo pertenencia, no procedencia. Bien. Si yo digo, y está la virtuono, yo hablo con él. Honum es dativo. Lo vamos a traducir como para él. A pesar de que ahí tengo una preposición vid, que se escribe igual así, pero no es este pronombre. La preposición vid quiere decir con. Se va a traducir más o menos para. Se va a traducir como para. Yo hablo para él. Porque el verbo hablar es un verbo de comunicación, es ditransitivo y requiere un objeto indirecto o dativo. No alcanza solamente con poner un acusativo. Recordemos que si yo digo la verdad, el objeto directo, el que va a recibir el acusativo, va a ser la verdad, no vos. Vos vas a estar en dativo. Bien, entonces Juan lo voy a traducir para él. Lo que nos va a quedar con estas traducciones literales, como dijimos, muchas veces es una defecio, es una cosa incomprensible, sí, pero que te permite captar o pescar el sentido detrás de lo que se está diciendo. Y además, aflojan un poco esos engranajes, no sé si oxidados, pero sí pegados que uno tiene, porque cuando uno aprende un idioma, todos los engranajes de la gramática universal que se pueden combinar de múltiples formas se solidifican de una y solamente funcionan de una manera. Y por eso uno cree que esa es la manera en la que está bien y de todas las demás maneras está mal. Uno se va aflojando y uno va entendiendo que en otras lenguas se hacen construcciones distintas. Si yo digo, yo hablo con para él, suena rarísimo, pero vos podés llegar a entender que le estás hablando a él. Bien. Si yo digo, por ejemplo, Theira, lo voy a traducir literalmente como Their, que quiere decir ellos. Genitivo de, entonces decir de ellos. ¿Verdad? Bien. Y vamos a ver acá los acusativos, por ejemplo. Han talarmig. Él habla me. En algunos casos lo podemos traducir con un pronombre nuestro, porque podemos también decir él habla a mí. Me significa a mí, ¿verdad? Entonces estaríamos utilizando la preposición a para el acusativo que habíamos dicho. Pero también lo podemos traducir como me, porque ya tenemos, afortunadamente ahí tenemos una coincidencia
entre un pronombre nuestro que declina el acusativo y el pronombre de ellos. Además hay un pronombre que no está acá y que es muy utilizado, que es el pronombre reflexivo y que sería como el se, y que lo van a ver como sí, que no forma parte de este cuadro, porque se estudia y se ve aparte el pronombre reflexivo. Y que ustedes cuando lo vean, significa, por ejemplo, en las lenguas germánicas escandinavas se dice, por ejemplo, él lávase la cara. No se dice él se lava la cara. La oración se construye diciendo, él lávase la cara. Y ese se va a estar con sí. Él vístese. ¿Y cómo sería? Lo vamos a- Sí. Él vístese lo vamos a traducir como él se viste. En Vístese. portugués también. Sí. Estamos viendo eso. ¿Y cómo Claro. se dice? ¿Cómo se dice en islandés? No recuerdo en este momento. ¿Viste? No me viene así la oración. Vamos a ver un pedacito del Víctor Islandsku y ahí van a aparecer algunas de las construcciones que hemos visto y vamos a ver parte del vocabulario que estamos estudiando. ¿Se entendió más o menos lo de los casos gramaticales? Sí, las construcciones. Es un tema, como nuestro idioma no tiene casos gramaticales, es un tema un poco complicado. Entonces yo he ideado varios trucos, varias piruetas, varios malabares para ver cómo explico a otra persona. De pegar una preposición al final. Sí, pero después con la práctica eso se te hace más fácil que si te lo Sí. estudias. Sí. Y vamos a ver ejemplos. Y además tomen en cuenta una cosa. Esta es la teoría, pero puede fallar porque los idiomas tienen un componente de arbitrario. Digamos, como dijimos, el idioma es la gramática en sí de un idioma es una herramienta. Y me parece a mí esto no encendió. No se entendió. Porque en realidad no lo aprendes nunca de memorizar las reglas. Hay Aprender a repetir, Claro, sí, repetir, exactamente. repetir. Exactamente. Uno no aprende solo por teoría. Decir, me memoricé todas las reglas gramaticales del islandés. No sé armar un diálogo. No te acordás ni una sola palabra, Exacto. pero las reglas. Cuadros como este, en islandés, hay otros mucho peores. Hay cuadros terroríficos, ¿verdad? Hay cuadros atemorizantes de verlos. Cómo declina una palabra. Porque además del género, que son 3, no 2, y el número, y el caso gramatical, en islandés, el artículo determinado se agrega como una declinación también al final. Entonces un sustantivo al final puede tener De todo. una combinación de cosas que es difícil identificar. La práctica para eso es fundamental. Las películas y los subtítulos son lo más. Claro, por eso vamos a trabajar un poco con ese enfoque, donde directamente vamos a agarrar diálogos, texto y lo vamos a... Bien. Bueno, ¿se acuerdan que este se llama gesturing? Vil tú, conjugado, la era en infinitivo, islensku en acusativo, porque el islandés es lo que vos querés aprender y recibe directamente la acción de que vos lo quieras aprender. Perdón, quiero aclarar lo que dije hace un minutito. Yo les voy a enseñar la teoría y yo ¿se acuerdan que yo les dije que estas clases iban a tener un poco una forma de taller o de curso? No iban a ser clases en las cuales yo iba a tener todas las respuestas. ¿Por qué? Porque yo conozco la teoría de lo que es los casos gramaticales en islandés, pero al no conocer profundamente el idioma, me sucede de que yo les diga, por ejemplo, en esta oración, esto está en dativo o debería estar en dativo. Pero es posible que por
el uso idiomático de una preposición determinada esté en acusativo, ¿verdad? Es posible que la teoría tenga excepciones, que uno las sabe solamente conociendo profundamente el idioma. En castellano, por ejemplo, si alguien te dice, fulano no caza un cuero, ¿qué significa? ¿Que salió con un rifle a ver si podía matar un cuero colgado de una vaca? No, significa que no entiende. Bien, comprender qué significa no caza un cuero para un extranjero es difícil. De la misma manera, para nosotros, comprender la idiomaticidad de un idioma como el islandés también va a ser difícil. Entonces, cuando yo les indique un caso gramatical, les voy a decir, según el análisis sintáctico de la oración, qué es lo que ahí debería haber. Y roguemos que no nos equivoquemos. Þáttur quiere decir parte. La parte 1. Eitt þáttur. Parte 1. El punto en realidad debería estar acá. Porque es parte 1, el invitado, gesturinn. Gestur es invitado en masculino, in con doble N es el artículo determinante masculino singular. Ólafur. Já, komdu sætt og blessaður. Ólafur. 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 Olaf. Já, ég Ólaf. Komdu sætt og blessaður. Komdu sætt og blessaður. Ven, feliz y bendecido. En masculino con doble L. Sætt. Sætt. Blessaður. En masculino, blessaður. Porque si no en femenino es blessed. Si se lo decís a una mujer, le decís komdu sæl o blessed. ¿Y qué le dice acá? Yo, no sé qué. El verbo que estudiamos la vez pasada. Ég heiti Jón. Yo me llamo Jón. Ólafur. Já, komdu sætt og blessaður. Ég heiti Jón. Ég heiti Jón. A ver si puedo subir un poquito. ¿Cómo se traduce esa primera frase? ¿Cómo Ven feliz y bendecido. Significa bienvenido. Pragmáticamente significa bienvenido. Fíjense cuál es el problema de traducir. Le das esto a un aprendiz de islandés. ¿Qué significa toda esta oración? Bienvenido. Claro, pero sin embargo, el tipo le está diciendo, más vale que no me 4... caiga de sorpresa y que venga bien bendito. Claro, hay 4 palabras. Claro, Si vos querés utilizar las palabras en otra oración, con esa traducción no podés. Por eso, y para nosotros decir ven feliz y bienvenido y bendito es como muy extraño. Já, Jón. Þú ert maðurinn hennar Sigrúnar frænku. Está tratando de ubicarlo al muchacho porque no lo conoce. Yau, Jón. Þú ert, el verbo ser. Þú ert maðurinn hennar. Madur significa hombre, pero esa palabra se utiliza también para decir marido. Entonces, maðurinn quiere decir el marido. Tú ert maðurinn hennar. Tú eres el marido de ella. Fíjense que hay una mayúscula. Sigurnar frænku. De la prima Sigur. De la prima Sigur. Sigur. Y esto tendría que estar en genitivo. Entonces literalmente dice, tú eres el marido de ella, y fíjense que utilizó el hennar, que es esta de acá. Femenino, singular, genitivo. Con eso vos podés decir, el lápiz este de quién es, hennar, de ella. Bien. Sigrunar frænku. La palabra frank en islandés significa primo o tío. Indica un grado de parentesco que deriva del hermano del padre, pero no indica cuál, no especifica cuál. Nosotros distinguimos entre primo y tío. En islandés no. En islandés significa lo mismo. ¿Y qué significaba Sigrunar frænku?
Sigrunar Franku. Sigrunar es la prima de él. Él fue a Islandia a visitar a su prima. Sí, sí, sí. Él fue a Islandia a su prima. Entonces le dice, vos sos el marido de la prima Sigrunar. Y él le responde, Yao. Þú ert maðurinn hennar Sigrúnar frænku? Já. Og þetta Sara, dóttir okkar? Él tiene una foto y le dice Yao. Y Þesta es un pronombre demostrativo en islandés que se utiliza para todos los géneros y números y animados e inanimados. Yo puedo decir, Vad er Þesta? Þesta no sé, un lápiz. ¿Qué es esto? Vad er Þesta, ¿qué es esto? Me olvidé cómo se decía el lápiz. Y también puedo decir, Ver er Þesta. ¿Quién es este? En castellano decir quién es este o quién es esta puede llegar a sonar grosero. Pero en islandés no. Vos podés decir quién es este o quién es esta. Pero el pronombre no declina. Este es Þesta, abarca los tres géneros, y animado y inanimado. O Þesta y esta es Sara, Dóttir o Oscar. Eso debe ser un pariente. Dóttir quiere decir daughter, hija. Esa D no sería la D que va con el cortecito en la parte No, de arriba. esta D es tirando a oclusiva. O Þesta Sara y esta es Sara, Dóttir Oscar, la hija nuestra. La hija nuestra. Hennar Sigrúnar frænku? Já. Og þetta Sara, dóttir okkar? Þetta Siggi? Já. Og þetta Björn? Þesta Siggi. Siggi es el hijo. Este Ikki lo van a ver y es un diminutivo en islandés, que se utiliza para muchos nombres. Yo no sé derivar el nombre completo de cada diminutivo, pero es como cuando a Francisco le dicen Pancho y a José le dicen Pepe, Sí. te los tenés que aprender. Pero básicamente cuando ves que se duplica una consonante y termina en I, cortito, es como el diminutivo. Sí. Y es diminutivo de un nombre en particular, que puede ser un nombre larguísimo y complicado. Bien. Y Sí, utiliza el como- mismo pronombre demostrativo para la hija que para el hijo. Claro, ¿Se dan cuenta? No tiene género. Siggi. Björk. O Björk. Björk es la hija, porque tiene dos hijas, Sara o Björk. ¿Es un nombre femenino? Y Sí. Siggy como Sí. tres hijas. Siggy es el varón. Siggy Björk y la mujer es Sara. Sí, así es. Bíllinn minn, hann bara þarna? Heyrðu. Óyeme, escúchame. Heyrðu. Bíllinn minn. Ese signo está mal, sáquenlo. Ahí va un punto suspensivos. Bil es como en noruego bil, automóvil. Escúchame, el auto mío, fíjate que min está acá. Sí. Lo que pasa que además los pronombres posesivos van a declinar según el género, coincidiendo el género con el objeto poseído, igual que en castellano. Nosotros nos decimos la silla mío, decimos la silla mía y no decimos los lápices mío, decimos los lápices míos. Entonces, Por eso termina en doble N los dos. terminan en doble L los dos, exactamente. Sustantivo, artículo determinado y pronombre posesivo declinado en el mismo género. Masculino Sería singular. óyeme. Escúchame, el auto mío. Ah, Han bara Tharna. Han. Ahí. En islandés se utilizan muchísimo los pronombres para referir a objetos y el pronombre tiene que coincidir con el género. No, si nosotros decimos, por ejemplo, me compré una heladera, ella no tiene mucha capacidad. Suena raro, ¿verdad? Porque nosotros el pronombre él, ella, lo utilizamos para animados.
no nos referimos a la heladera como ella. Pero en Costa Rica, por ejemplo, es muy común. Ella ocupa 220 volts en lugar de 110. Y están hablando de la heladera. Ella le dicen a la heladera, ¿verdad? Y acá también. En islandés eso es común. Él es. Se refieren a la universidad, al auto, a lo que fuera, con un pronombre, que es un pronombre anafórico, que va a ser una referencia a algo que ya se dijo. Entonces, escúchame, el auto mío, él está. Acá tenemos un adverbio hipercomún que es la muletilla de todo aprendiz del islandés, vara. Vara, que vos, Federico, lo habrás conocido en el noruego como vare. Vara quiere decir simplemente. Yo creo que es cognado con bar ¿cómo se llama? En inglés, que significa crudo, desnudo. Barefoot es con los pies descalzos. Bien, y este vara se utiliza muchísimo. Verni Hefforthad, al fin, yao. Vara al fin. Simplemente todo bien. Ese simplemente es como un marcador discursivo. Para Alfins. Vara alt fint. Alfins. Simplemente todo bien. Entonces, él, el auto, está Tharna. Tharna es el pronombre, es el adverbio del lugar thar, que le ponemos un sufijo de na. Si yo alguna vez les dije que en islandés declina todo, hasta los adverbios, que es una palabra que en ninguna lengua declina todo en islandés. El sufijo na lo estuve investigando hace poquito y es un sufijo deíctico. Es un sufijo que cuando se lo pones a un pronombre como allí, acá, esto, etc., lo que hace es enfatizar. Entonces, si yo digo thar, significa como en inglés there, allí. Pero tharna significa como allí mismo. Escúchame, el auto mío, él está simplemente allí mismo. Repitió 2 veces el verbo porque, bueno, esto es una transcripción de un diálogo. Claro. Entonces nos vamos a encontrar a veces con una oración que no es la de la literatura. ¿Sí? ¿Vamos bien? Van a hablar rápido, eso sí, pero va a ser un islandés de islandeses nativos. Dóttir okkar, þetta er Siggi og þetta er Björk. Þetta er bíllinn minn, hann er bara þarna. Ok. Er þetta bara? Já. Erþesta farangurin. Farangur es una valija. Farangurin es la valija. Erþesta farangurin. Esta es la valija. Este es tu equipaje. Yao. Ég skal taka töskuna. Ég skal taka töskuna. No, perdón. Farangurin no es la valija. Es el equipaje. Töskuna es la valija. Porque terminaba en doble N. Si termina en doble N es masculino, no podía ser la valija. Pero ahí estás confundiendo el género gramatical del castellano con el del islandés. Y en ningún idioma los géneros gramaticales coinciden necesariamente, porque son arbitrarios. Van a coincidir en el caso de seres animados, como el profesor, la profesora, pero en el caso de la silla, la valija, la pared y los objetos inanimados, nos vamos a encontrar con que una palabra que en un idioma es masculina, en otro va a ser femenina. Así sí, pero que yo me refería, ¿podés ir al diálogo anterior? a ver. ¿Ves? El feeling, min, vos dijiste. No, acá no está la... Þetta bara, ¿Ves? El equipaje es masculino en islandés, Ahí está, pero ese. podría ser femenino. Ah, no, yo te decía eso, como que no podía ser la valija, porque en este caso veía como que esa palabra podía ser, como vos dijiste, el equipaje, el masculino. Claro, no, podría haber sido la valija. Lo que pasa es que yo estoy recordando la traducción Claro. y recuerdo que él le habla de la valija, pero Sí, farangurin es el equipaje. El equipaje. Podría haber sido femenino. No piensen que tiene que haber coincidencia entre nuestros géneros gramaticales y los ahí de está. ellos. Podría haber sido. Sí. La razón por la cual no es simplemente porque no es porque es masculina la palabra. La palabra siguiente, que da la casualidad que es femenina igual que en castellano, Ég skal taka töskuna.
Yeskal es igual que en inglés shall. Se utiliza para hacer la forma de futuro. Y taka es to take. Yeskal taka, yo voy a tomar, voy a agarrar. Y ahí está repetido porque es una forma de hablar de la persona. Sí. El tipo dijo, Yeskal, es como uno dice, yo, bueno, dale, voy. Ponele, ¿verdad? Claro. La oralidad tiene esas cosas. ¿Y esto es una transcripción? Sí. ¿Querías decir algo? No. Ah. Bien. Sí, la oralidad tiene estas cosas. Entonces ellos transcribieron 2 veces Yeskal. De hecho, si lo escuchás, me parece que él no dice Yeskal 2 veces. Dice Yeskal Skal. Me pareció a mí. Bueno, Teskuna es la valija. Y termina en A. Es femenina. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Pero bien? Bien, se lo preguntó muy rápido. Falta un poquito. Yaya. Esta es una palabra, hasta la próxima. Esta es una palabra que da mucho que hablar en islandés. Porque es una palabra que significa como y bueno. Es un marcador discursivo muy común y es una palabra muy distintiva de la identidad de los islandeses que no tiene una traducción literal. Acá nos encontramos con un pronombre interrogativo que ya lo vimos. Ferni. ¿Cómo? Var. Var es el pasado de ¿Cómo fue? Flug es fly, el vuelo. Y fluid es el vuelo. ¿Cómo fue el vuelo? ¿Cómo te fue el vuelo? Fernig var fluid. Fernig var fluid. Y a ver qué le responde. Það var svona allt í lagi. Það var svona allt í lagi. Yau yau. Nosotros. Eso, Eso. el vuelo, ¿se acuerdan que terminaba flugid? Bien, esa ed es el artículo determinado para palabras neutras. Ahí nos damos cuenta que flug era un sustantivo neutro. Ahora se refiere anafóricamente a ese sustantivo como zad, que es neutro. Zadvar, eso fue svona. Y acá tenemos un caso parecido al anterior. Svo es como en inglés so, que quiere decir así, de esta manera. Pero utilizado con el prefijo na, significa así de esta manera mismo, como enfática o con un carácter deístico. Bien, y alt ilagi literalmente quiere decir todo en orden. Porque ese lagi viene de lag, que es, al igual que en noruego, el verbo colocar, disponer. Entonces, esto se traduciría como todo en orden o todo dispuesto. La respuesta es, eso fue así, todo en orden. O sea, estuvo todo bien con el vuelo. ¿Continuamos el siguiente? Bueno, acá hablan muy rápido. ¿Escucharon lo que fue eso? Pero bien, það var svona allt í lagi. Engin ókyrrð og svona í lendingunni. Bien. Ókir es una turbulencia. Engin, alguna. Engin ókir osvona y lendingu evanei. ¿Alguna turbulencia y así en el aterrizaje o no? Eda es la conjunción disyuntiva. El nexo coordinante, que ya lo vimos acá, es o, significa y eda significa o. Esto o lo otro, sí o no. Neit es una forma negativa. Ahí se traduciría literalmente como no. ¿Y cómo sería alguna turbulencia y...? Alguna turbulencia y así. Y así. Y ese así significa como algo por el estilo. ¿Hubo una turbulencia o algo por el estilo?
en el aterrizaje o no? Esa es la forma en la que deberíamos traducir este osbona, como diciendo algo de esa onda, algún problema. Bien, esta letrita eso te iba a preguntar. I con acento es la preposición en o a, que la tenemos igual o casi igual en noruego y que se pisa con po. ¿Te acordás? Teníamos a veces... Estamos viendo ahora, ¿verdad? Yo estoy mirando el reloj y faltan La 7 preposición minutos. es, dijiste... En o a. Entonces, alguna turbulencia o algo así en el aterrizaje y landing ¿O no? o no, lo que venga después de la preposición iba a estar declinada a un caso gramatical. Yo creo que acá debe ser el acusativo. Edaneit o no. Y él le responde: Nei, það var bara mjög fínt. Nei, nei. Él es alguien que no habla muy bien el islandés, el Gestuin. Entonces va a utilizar este para un montón. Nei, nei. Það var, eso fue. Það var bara mjög fínt. Eso fue simplemente. Mjög quiere decir muy. Literalmente. 5, ¿verdad? 5. Mjög quiere decir muy, literalmente. Y fint es como fine. Very fine. Eso fue simplemente muy bien. ¿Y por qué Ney ahí está de esa manera escrito y en el otro? Porque ahí te dice no, no. ¿Me estoy diciendo no, no? Sí, porque en el islandés, al igual que en griego moderno, en mapudungún, las partículas negativas cambian de forma según la función gramatical que tiene. Nosotros decimos ¿sí o no? No. También decimos no voy. Y decimos no en todas las circunstancias. Pero en inglés, por ejemplo, no se dice no en todas las circunstancias. Se dice don't. Do not. Sí. Bien. El asunto es... Esto ya